Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, viernes 15 del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre el Señor del Sábado. Tomado del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa «quiero misericordia y no sacrificio», no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús en su ministerio público y hoy Jesús se revela como el Señor del sábado. Jesús está caminando con sus discípulos para anunciar el reino de los cielos, para curar a los enfermos y expulsar demonios. Y nos dice la palabra que Jesús atravesó en sábado un sembrado y los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérsela. Los fariseos al verlo le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Queridos hermanos, el descanso sabático es muy importante para los judíos porque entraban en ese descanso del Señor. Según el relato del Génesis, Dios había creado en 6 días el universo y al séptimo día descansó. Este séptimo día es el sábado. La espiritualidad del sábado es entrar en ese descanso del Señor y entrenarnos para así entrar en el descanso definitivo, en la gloria del Padre. Sin embargo, los fariseos habían distorsionado la ley. Ya Jesús los ha denunciado en el Sermón de la Montaña. Ellos hacen cargas pesadas y se la cargan a los demás. Y así los 10 mandamientos se convirtieron en 613 preceptos que había que cumplirlos a rajatabla, y uno de ellos era el no trabajar en sábado. Por eso estos fariseos, al ver que los discípulos arrancan espigas, las frotaban entre sus manos para sacar el grano y comérsela, veían en ello una forma de trabajo, y por eso le dicen a Jesús: «Tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Qué quisquillosos se habían puesto estos fariseos, que se quedan en la letra de la ley y no van al espíritu. Estos fariseos se encerraban en preceptos humanos e invalidaban la palabra de Dios, olvidándose del prójimo y su dignidad. Y esto, queridos hermanos, nos puede pasar también a nosotros. Nos quedamos en preceptos humanos o interpretamos la Sagrada Escritura a simples normas morales y no como esa comunión de vida y de amor con nuestro Padre Dios. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor que vigilemos el corazón para no caer en un legalismo religioso, de no vivir un cristianismo, una fe que sea un cumplimiento de normas. Qué fría es esa fe, queridos hermanos. No, sino que más bien sobrepasemos los preceptos humanos para vivir la fe en la libertad de los hijos de Dios. Vivir esa fe como esa comunión íntima de amor con el Señor, creciendo en esta amistad con Jesús. Pues que descubramos en la vivencia de la fe el entrar en el descanso del Señor. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús replica a los fariseos: ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. Qué curioso, queridos hermanos. Jesús hace referencia a este pasaje bíblico, a esta anécdota de David. Cuando escapaba de Saúl con sus hombres, llegan a Nob y se encuentran con este sacerdote Ahimelech. Y el sacerdote discierne el precepto del culto sobre la dignidad humana. Este sacerdote no se queda en la norma, sino que ve la necesidad, porque las leyes están para eso, para favorecer a la dignidad del ser humano, en la verdad. Tampoco se rompen las normas por romper, por capricho, ni por libre albedrío,
No, porque nuestra norma es Cristo. Y esto es lo que nos enseña Jesús, que los preceptos humanos están supeditados a la dignidad de la persona humana. ¿Por qué? Porque la persona humana es imagen de Dios. Por eso Jesús también les recuerda a los sacerdotes. ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? De hecho, en el culto judío, los sacerdotes trabajaban más el día sábado. Y por eso Jesús recuerda la palabra, que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa. ¿Por qué? Porque están al servicio del pueblo, y si vienen fieles a ofrecer sacrificios y ofrendas, holocaustos al Señor, ellos han de atender al pueblo. Están al servicio de la comunidad. Por eso un sacerdote que se cierra en el precepto, yo celebro solo una misa y ya, y no atiende a la necesidad del pueblo, en ese ímpetu misionero de llevar el evangelio a aquellas zonas marginales que están formadas en la fe y necesitan de la Eucaristía. Entonces, Jesús nos recuerda también, hermanos, a que hemos de discernir los preceptos dando primacía a la persona, pero también al creyente, al hombre de fe. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor sabiduría, que nos dejemos corregir por Jesús de nuestras interpretaciones mundanas de la ley, que también puede haber, podemos caer en esos extremismos de no considerar la ley para hacer lo que a uno mejor le parece, y no es así. Primero, dejémonos corregir por Jesús de nuestras interpretaciones mundanas, y lo segundo, que recibamos esa sabiduría para discernir el espíritu de la ley, reconociendo la primacía de la persona, imagen de Dios, sobre los preceptos humanos. Esto es lo que Jesús quiere, que guardemos su palabra, pero viviéndola desde el espíritu y no de la ley, porque como dirá San Pablo, la letra mata, el espíritu vivifica. Y finalmente, queridos hermanos, Jesús sigue replicando a los fariseos, pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo. Y finalmente, queridos hermanos, Jesús sigue replicando a los fariseos y da cuenta que Él es el Señor del sábado. ¿Por qué? Porque Él es más que el templo. El templo de Jerusalén fue construido por mano de hombre, pero Jesús es el Hijo de Dios. Dios le ha preparado un cuerpo, como dirá el Salmo. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Y por eso Jesús les exhorta, si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Increíble, queridos hermanos, la ley está al servicio de los inocentes. Los que administran justicia han de tener mucho cuidado, porque la ley es para proteger al inocente. Jesús nos recuerda que Él es el Hijo del Hombre y como Hijo de Hombre es Señor del sábado. Por eso los discípulos no incurren en falta. ¿Por qué? Porque están en el descanso con el Señor. Y aquí Jesús nos da la clave del descanso. El culto verdadero y agradable a Dios es la misericordia. Es decir, que hemos de discernir los preceptos humanos desde la perspectiva de Dios, que es la misericordia. No desde nuestros criterios, sino desde la misericordia de Dios. Si interpretamos la ley del Señor y los preceptos humanos desde la misericordia, seremos justos con los demás, especialmente con los inocentes, con los desamparados, con el huérfano, con la viuda y el forastero. Que comprendamos, queridos hermanos, que Jesús es Señor del sábado, justamente porque entrando en su presencia, gozamos de ese descanso y nos vamos entrenando para ese descanso definitivo en el reino de los cielos. Pues pidamos al Señor un corazón misericordioso para observar su palabra en clave de misericordia y no de legalismos, y que alabemos a Dios por regalarnos a su Hijo que es Señor del sábado. Él nos invita a gustar de su presencia para encontrar reposo guardando su palabra. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos concedes la luz de tu Espíritu para el discernimiento. Te pedimos en primer lugar, Jesús, que nos des un corazón vigilante para no caer en legalismos religiosos, que no nos quedemos en la ley, sino que más bien sobrepasemos los preceptos humanos para vivir la fe en la libertad de los hijos de Dios, que vivamos la fe en esta relación íntima contigo, creciendo en el amor a ti y al prójimo. Que nuestra fe no sea una fe de costumbre, que nuestra fe no sea un cumplimiento de normas, sino una experiencia viva de encuentro contigo. En segundo lugar, Jesús, te pedimos que nos des un corazón dócil, un corazón humilde, para dejarnos corregir por ti de estas interpretaciones mundanas de la ley. Que no tengamos estas interpretaciones antojadizas, sino que más bien reconozcamos la primacía de la persona humana, imagen de Dios, sobre los preceptos humanos. Que así como el sacerdote Ahimelech discernió el precepto del culto sobre la necesidad del ser humano, también nosotros reconozcamos
que la ley está al servicio de la dignidad humana. Y finalmente, Jesús, te pedimos que nos concedas un corazón misericordioso para observar tu palabra en clave de misericordia y no de legalismos. Danos un corazón agradecido para alabar a tu Padre, porque nos ha concedido tu presencia, porque nos revela que estando contigo entramos en su descanso. Gracias, Jesús, por ser el Señor del sábado. Concédenos descansar en tu presencia con gozo para ir ejercitándonos en ese descanso eterno en el reino de los cielos. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.